Buenos días, profesor. Buenos días al resto de mis compañeros. Soy Héctor González de la UG de Mercedes y en la oportunidad el tema que nos congrega a tratar en este segundo módulo de la materia Historia Americana 2 es la entrevista de Guayaquil. Sabemos, ¿no es cierto?, que este hecho histórico ha sido cargado de cierto misterio a lo largo de la historia, justamente porque ambos libertadores, tanto San Martín como Bolívar, mantuvieron una serie de conversaciones de carácter privado sin la presencia, ¿no es cierto?, de testigos que pudieran oír u observar, ¿no es cierto?, lo sucedido. Bien, ¿qué fue lo que realmente sucedió en Guayaquil? En primer lugar vamos a decir que la entrevista de Guayaquil se llevó a cabo los días 26 y 27 de julio de 1822, ¿sí? Cabe destacar de que San Martín había zarpado el 14 de julio de ese mismo año desde el puerto del Callao a bordo de la goleta Macedonia, justamente rumbo a Guayaquil. Y había llegado el día 25 de ese mismo mes a la isla de Puná, ¿sí?, en las costas de Guayaquil. El día 26 va a ser recibido con honores por el general Bolívar, ya en la ciudad de Guayaquil, y ahí es donde San Martín se va a enterar de que ya esta ciudad había sido anexada a la Gran Colombia, ¿sí? Pero volviendo a lo que es la entrevista en sí, ¿sí?, hubo básicamente dos temas en cuestión. Por un lado es el aunamiento de las fuerzas de ambos libertadores para lograr de una buena vez derrotar y del todo a los ejércitos realistas, ¿sí? Y el segundo punto que se había tratado y muy de la mano con el primero es justamente quién iba a conducir este nuevo ejército unificado y reorganizado, ¿sí? Para esto también hay que tener en cuenta, para hacer un mayor análisis, ¿verdad?, de lo que significó la entrevista de Guayaquil, también hay que tener en cuenta un contexto político, ¿sí?, que va a enmarcar esta reunión de ambos libertadores, ¿sí? Por un lado vamos a tener como primer punto analizar la reorganización de las fuerzas realistas aquí en América. Luego vamos a ver lo que sucedía en Europa con el surgimiento de la Santa Alianza. Y por último también vamos a ver qué fue lo que sucedía aquí en las Provincias Unidas bajo el gobierno de Rivadavia. Bien, el primer punto, la reorganización de los realistas. Esto fue uno de los puntos que más preocupaba a San Martín, ¿sí? San Martín, que era el protector del Perú, se encontraba con que allí en las sierras peruanas se encontraban reorganizándose bajo el mando del general José de la Serna las fuerzas realistas. Estas fuerzas habían conseguido una serie de victorias muy importantes allí en el Perú. Recordemos que San Martín se encontraba con su ejército bastante diezmado, por lo tanto va a tener que recurrir a pedir ayudas, ¿no es cierto?, exteriores. En primer lugar lo va a hacer a O'Higgins, a Chile. Este no le puede conceder lo que San Martín le pide, por lo tanto va a recurrir a pedir auxilio, ¿no es cierto?, a las Provincias Unidas, donde más adelante vamos a ver por qué fue que tampoco pudieron auxiliarle, o mejor dicho, no quisieron auxiliarle. Entonces a San Martín no le va a quedar otra que recurrir a pedir auxilio a la otra gran fuerza militar de ese momento, que era el ejército del general Bolívar. ¿Qué fue lo que sucedía en Europa? En Europa comenzaba a funcionar, una vez de que Napoleón había sido ya derrotado,
las principales coronas europeas se habían organizado en esta gran fuerza política conocida como la Santa Alianza, ¿sí? Esta gran fuerza política lo que buscaba era legitimar y mantener el absolutismo en Europa, ¿sí? En un principio esta organización, ¿no es cierto?, de las coronas va a estar integrada por Australia, Rusia y Prusia, y más adelante se van a anexar también, o se van a agregar a esta alianza Francia e Inglaterra. Y como tercer punto, como ya lo había adelantado algunos diapositivas más atrás, es que San Martín había pedido también auxilio justamente porque los realistas se encontraban reorganizándose y en Europa estaba esta gran fuerza política también que de alguna manera sustentaba, ¿no es cierto?, el poder realista aquí en América. San Martín también va a recurrir a pedir auxilio a las Provincias Unidas. En ese momento las Provincias Unidas se encontraban gobernadas por Rivadavia, ¿sí? Bernardino Rivadavia. Rivadavia es uno de los grandes enemigos jurados de San Martín, ¿sí? Y otro de los puntos también, ¿no es cierto?, que ayudaba a esta gran enemistad entre ambos, es que Rivadavia veía a San Martín como un gran enemigo político, ¿sí? La fama de San Martín era tal en las Provincias Unidas de que Rivadavia se comenzó a preocupar por su futuro político porque veía que San Martín era una gran competencia para él en cuanto, digamos, en el plano de la política. Por lo tanto, este va a tratar de, ¿no es cierto?, de boicotear todo lo que San Martín pueda realizar y también en la oportunidad y específicamente en lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, en el pedido de ayuda de San Martín, Rivadavia le va a negar todo tipo de auxilio para continuar, ¿no es cierto?, la campaña libertadora. Bien, como también ya he dicho, esta serie de acontecimientos va a hacer que San Martín se vea cercado, de hecho lo estaba, y no le va a quedar otra que recurrir, ¿no es cierto?, a pedir auxilio al general Bolívar. Bien, ahora vamos a ver algunas de las repercusiones que tuvo esta entrevista, ¿sí? Como también ya lo había dicho al presentar este trabajo, se ha pretendido llenar de misterio lo que sucedió, ¿no es cierto?, en estos días. Lo cierto es que quedó muy claro cuál fue el punto esencial por el cual, ¿no es cierto?, se había dado esta entrevista y esta reunión entre ambos libertadores, ¿sí? Y para ello, para comprender un poco mejor, ¿no es cierto?, vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, o a dividirlo, mejor dicho, en dos partes, para comprender mejor cuál fue el punto, ¿no es cierto?, de la entrevista. Por un lado vamos a ver lo que es la versión de San Martín, cómo San Martín cuenta, ¿verdad?, este hecho, y por el otro lado también cómo Bolívar va a tener memoria, ¿no es cierto?, de este hecho en particular, ¿sí? Vamos a ver que entre ambas versiones hay una diferencia muy grande, ¿sí? Pero comencemos con la versión de San Martín, ¿sí? Para ello nos vamos a servir de la fuente del testimonio del general Enrique Martínez, ¿sí? El general Enrique Martínez había sido general del Ejército de los Andes y jefe del Estado Mayor, y cuando todavía se desempeñaba como presidente de Trujillo, había recibido de San Martín, ¿no es cierto?, estas declaraciones acerca de lo tratado en la entrevista. San Martín dice: este no tuvo más, haciendo alusión, ¿verdad?, a la entrevista, este no tuvo más que recabar del general Bolívar un auxilio de fuerzas para terminar la campaña del Perú, a lo que se negó Bolívar. Estas son las palabras de San Martín dirigidas al general Enrique Martínez.
Como segunda fuente vamos a nombrar el testimonio del general Tomás Guido, ¿sí? En la noche del 20 de septiembre de 1822, cuando ya San Martín había decidido dimitir, ¿no es cierto? De hecho ya lo había hecho, había dimitido ante el Congreso peruano, al mando supremo, digamos, del Perú, le había comentado al general Tomás Guido lo siguiente. Dice San Martín: le diré a usted sin doblez, Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Los despojos del triunfo de cualquier lado que se incline la fortuna los recogerían los maturrangos, nuestros implacables enemigos, y apareceríamos convertidos en instrumentos de posiciones mezquinas. ¿Sí? San Martín es consciente y se da cuenta de que tanto él y el general Bolívar, dos personalidades totalmente distintas y muy importantes en su momento, no pueden estar juntas en el Perú. Por lo tanto, San Martín va a presentar, ¿no es cierto?, su renuncia ante el Congreso peruano y se va a retirar del Perú, dejándole así, el terreno libre para que Bolívar pueda terminar la campaña libertadora. Como conclusión de lo que es la versión de San Martín, ¿sí? San Martín, como hemos visto en las fuentes anteriores, hace justamente esto, ¿no es cierto? Una clara alusión al pedido que él le había hecho al general Bolívar de, en primer lugar, unificar ambas fuerzas y en segundo lugar también de ponerse él mismo, es decir, San Martín, como segundo en esta nueva organización, ¿no es cierto?, de esta tropa unificada, ¿verdad? Con lo que respecta a la versión del general Bolívar, nos vamos a servir en primer lugar de la fuente del oficio del 29 de julio de 1822, ¿sí? Si bien esta está redactada por el secretario del general Bolívar y tiene, ¿no es cierto?, este carácter de misiva reservada, ¿no es cierto?, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, vamos a ver que hay una parte de este escrito, de este oficio, donde hace alusión, ¿no es cierto?, de alguna manera al pedido que le hace San Martín. Hay que recordar que Bolívar jamás hace una alusión explícita acerca del pedido de San Martín, ¿sí? Pero aquí podemos, de alguna manera, entrever en estas palabras este pedido de San Martín, ¿sí? Dice el oficio: la oferta de sus servicios y amistad es ilimitada, manifestando una satisfacción y una franqueza que parecen sinceras. Estas son las palabras del general Bolívar, ¿sí? De alguna manera deja entrever, ¿no es cierto?, también este ofrecimiento que le hace San Martín, como había dicho ya anteriormente también, de ponerse él como segundo al mando de este ejército unificado, a lo que en la versión de San Martín va a comentar el mismo San Martín de que Bolívar se había negado a tal ofrecimiento. Como segunda fuente vamos a nombrar a la carta del general Bolívar dirigida a Santander el 29 de julio de 1822, ¿sí? Esta carta es de puño y letra del general Bolívar, por lo tanto es como de alguna manera la primera versión, ¿no es cierto?, totalmente personal del Libertador acerca de lo que sucedió en la entrevista, ¿sí? Dice Bolívar: no me ha dicho que trajera proyecto alguno, ni ha exigido nada de Colombia, pues las tropas que lleva estaban preparadas para el caso. Solo me ha empeñado mucho en el negocio del canje de guarniciones, y por su parte no hay género de amistad ni oferta que no me haya hecho. Como conclusión, vemos que en la versión de Bolívar él omite directamente el pedido que le había hecho San Martín, ¿sí? Y trata simplemente de hacer pasar a lo sucedido en la entrevista o a lo tratado en la entrevista como meramente una conversación entre amigos, ¿sí?
y es justamente lo que va a diferenciar, ¿no es cierto?, a ambos libertadores, ¿sí? Pero sabemos que en la versión de San Martín esta visita tuvo una clara